Gloria al Señor, aleluya. Les saludamos, somos Matrimonio Betanza, Iglesia de la Profecía, Iglesia de Dios de la Profecía. Agradecida con Dios por permitirme estar una vez más en este lugar para compartir su programa. Sintonícenos, quédese allí, reciba la palabra que Dios tiene en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Sabemos que Dios cada día tiene palabra nueva para cada uno de nosotros. Así de que cada uno de ustedes que está ahí sintonizando este programa, le pedimos de que se quede con nosotros, que Dios tiene algo nuevo, diferente para nosotros el día de hoy. Y traemos un tema muy especial, el cual estaremos abriendo en esta hora. Y pues traemos también una invitada muy especial, mi hermana Elena, que está aquí con nosotros. Amén, mi hermano, amén. Para mí es un privilegio poder estar en su programa Fe, Esperanza y Salvación, un programa que salió del corazón de Dios. Amén. Y me gozo porque hay matrimonios que trabajan juntos en la visión de Dios. Hoy vamos a hablar sobre este tema, sobre la visión de nuestro Padre, sobre la visión de nuestro Dios que tiene para cada uno de nosotros. De verdad, para mí es un privilegio como Dios los está usando, levantando matrimonios, levantando Amén. Hombres y mujeres en este tiempo a glorificar y exaltar el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Así es, muchas gracias, hermana, por acompañarnos. Amén. Lo cual vamos a estar compartiendo un hermoso tema. Vemos que es un tema que si usted lo entiende, lo comprende y agarra esta palabra, yo sé que su vida de hoy en adelante no va a volver a ser la misma. Y el tema es apresúrate y consíguelo. La invitación ahora para tu vida es que te apresures para que consigas el propósito de Dios, no los propósitos de que el mundo te ofrece, sino el propósito que Dios tiene en tu vida. Y para ello vamos a ir al libro de Habacuc 2, versículo 1 en delante. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder? Toca lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder? Tócate a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vemos qué hermoso es la palabra como Dios nos está hablando. Vamos a hablar de estos versículos y el tema apresúrate y consíguelo. Amén. Gloria a Dios. Un tema muy especial y pues bueno, queremos darle abertura, queremos darle amplitud, pero para esto yo me gustaría dejar a mi hermana Elena, que es la que traemos para este programa especial, invitado, y yo creo que ella tiene algo que hablarnos de este tema tan especial. Así es, cuando vamos al libro de Habacuc vemos que este profeta tenía una queja delante de Dios. Amén. Y lo vemos reflejadamente y muy claramente en el versículo 1, que dice la palabra de Dios: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y que he de responder tocante a mi queja. Sabemos y vemos claramente que el profeta Habacuc tenía una queja delante de Dios. Porque ¿qué está pasando hoy, mi hermana Marlene, mi hermano Norma? Es que muchas veces tenemos la visión de parte de Dios, pero queremos correr rápidamente adelante de lo que Dios ya ha dicho de nosotros. Y conocemos, cuando conocemos a un Dios, sabemos a un Dios que sus tiempos son perfectos. Muchas veces cuando nos es declarada la palabra de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, pues nos apresuramos, corremos y sabemos que antes de que Dios nos dé la visión hay un tiempo de silencio, hay un tiempo de proceso, hay un tiempo donde Dios nos está moldeando, porque todo el que tiene un ministerio, todo el que tiene una visión de parte de Dios sabe que tiene que tener un carácter. A veces corremos pero sin carácter. A través de mucho tiempo hemos visto hombres derrotados, hombres caídos, con un poderoso llamado, pero corrieron antes que Dios le dijera, es tu tiempo. Y eso es lo que está pasando hoy en día en diversos ministerios y muchísimas cosas que estamos mirando hoy. Entonces, pues la visión se realizará primeramente en el tiempo de Dios. Es claro nosotros como siervos de Dios conocer que las cosas van a realizarse no en el tiempo nuestro. Cuando te dicen tú eres profeta, cuando te dicen tú eres evangelista, pues ya queremos ir a esas grandes campañas. Pero muchas veces lo hacemos con el corazón incorrecto. ¿Qué pasa en ese tiempo? Dios nos va a procesar.
procesar. Proceso, la palabra proceso es una palabra que no nos gusta, pero todo guerrero y toda guerrera de Dios tiene que saber que el proceso es el que nos moldea. Amén. Para cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas y te diga, hijo Norman, hija Marlene, es tu tiempo, ya estemos con el corazón correcto y con el carácter dispuesto a obedecer a nuestro Sí, Padre. aleluya. También una de las cosas es que marcharás a su cumplimiento y no dejará de cumplirse. ¿Por qué? Porque conocemos a un Dios que no es un Dios mentiroso. Conocemos que cuando Dios te declara la palabra es porque Él ya lo hizo en lo celestial. Es porque Él ya declaró, Él ya lo decidió para tu vida y como quiera lo va a hacer. Y también que sin falta vendrá esta visión a nuestra vida. Amén. Porque nuestro Padre es fiel, mi hermana Marlene. Es hermoso donde vemos de cómo Él nos habla en claro, ¿verdad? Que esa visión debe de ser escrita. Pero Dios quiere que cada una de las visiones que tenemos las escribamos aquí. Así es. Para que las echemos a andar. Luego nos dice el versículo 3 de que debemos de, el mismo versículo 2 y al continuar el 3, de que debemos de correr para alcanzar esta visión. Así es. Amén. Mientras tú decías, el problema muchas veces es del evangelista, ¿verdad? Se le da la palabra, usted va a ser un evangelista, usted va a ser un pastor. Y de inmediato él quiere correr a empezar a actuar en el nombramiento que se le dio en esa profecía o en esa palabra de parte de Dios. Pero él antes de empezar a trabajar eso, debe de empezar a trabajar esa visión en intimidad con Dios. Sin duda. Debe de estar ahí en los secretos para que Dios active. Pero su visión debe de ser correr y alcanzarla. Así pero en la es. intimidad con Dios, buscando espiritualmente en oración, en búsqueda con Dios, Así para es. que esa visión realmente dé fruto. Amén. Para que esa visión no quede simplemente en palabras, sino en hechos. Así es. Porque el que corre bajo la visión de Dios, bajo el propósito de Dios, haya respuesta. Sin Así es, dudas, aleluya. sin dudas. Así es. Encuentra realmente lo que necesita. ¿Y qué es lo que él necesita? Es esa palabra de Dios, es esa respuesta de Dios. Entonces me llama la atención, como decía nuestra hermana Elena, corramos bajo la visión y bajo el propósito de Dios y consigamos lo que Dios tiene para nosotros. No nos estanquemos, no nos quedemos dando ronda en el mismo lugar. Rompamos ese trayecto que hay que romper y avancemos Así para que es. consigamos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios tiene tantas cosas. Así es. Pero la visión de nosotros no debe de ser con nada de lo que está afuera. La visión de nosotros no tiene que ser ni aún poner nuestros ojos en lo material, porque vamos a aferrarnos más en lo de la tierra que en lo de espiritual. Y Dios quiere que toda nuestra visión se enfoque en lo de Dios. Cuando nos enfocamos en la visión que Dios tiene para nuestra vida, Él se encarga de lo demás. Él añade todas nuestras necesidades, son respondidas por Él, porque Él ve que nosotros realmente estamos en la visión que Él tiene para nuestra vida. Así Amén. es. Bueno, estamos hablando de la visión. Y a mí me gustaría hablar un poco del tema, ¿verdad? Porque estamos hablando de la visión. En primer lugar, lo que nosotros necesitamos como creyentes es la visión. Porque muchas veces nosotros estamos como siguiendo al Señor o siguiendo una meta sin una visión. Así es. Lo primero que necesitamos es tener una visión. Yo leía la historia en el libro de Juan, capítulo 9. La historia de un hombre que nació ciego de nacimiento, dice la palabra de Dios. Este hombre nació ciego, mas sin embargo, cuando Jesús llegó a él, la Biblia dice que él puso lodo en sus ojos y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Así es, amén. O sea, en el momento en que Jesús llegó, aquel hombre estaba ciego. Así es. No había visión. Muchas veces nosotros, cuando todavía no reconocemos o no llegamos a los pies de Jesús mediante una humillación, todavía estamos ciegos, no hay una visión. Necesitamos primero buscarla en la intimidad para que las Así visiones puedan, para que vuestros ojos sean abiertos y haya una visión. Segundo, que yo pude ver, este hombre tuvo fe, él creyó. Ahora, Habacuc tenía una queja, una petición. Él buscó a Dios y Dios le dijo, escribe la visión que yo te daré. Escríbela y ve por ella. Ahora en el libro de Juan yo veo igual. Jesús le pone el lodo en los ojos a aquel ciego y le dice, ve y lávate al estanque. Así es. En otras palabras, le está diciendo, yo ya escribí la visión, síguela, ve por ella, ve por tu milagro, ve por tu ministerio. Pero primero,
Necesitamos la visión. Así Este hombre, es. la Biblia dice que caminó y tal vez alrededor de él había muchos estanques, puede haber habido fuentes de agua o ríos, qué sé yo. Pero Dios le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Y el hombre caminó y avanzó. Yo supongo que él avanzó. La Biblia dice que él llegó al estanque de Siloé y se lavó y fue su vista restaurada. O sea, cuando nosotros nos sumergimos en Dios, cuando la visión ya está declarada en nosotros mediante el Espíritu Santo, lo único que nosotros debemos hacer es seguir con fe. Amén. Confiar Así en es. Dios, confiar en que la visión Dios la va a responder, porque ya nos dio la palabra, que vayamos a la visión. Ahora le dice a Habacuc, aunque tardare, yo responderé la petición. Debemos de estar seguros. Aquí hay otro punto. Necesitamos paciencia. Así es, mi Y esto es hermano. algo que carecemos muchas veces. Sí, así es. Carecemos porque el Señor todavía le está hablando claramente a Habacuc y le dice, aunque tardare la respuesta, con todo yo te responderé. Así es. Y más adelante le dice al final del versículo 2, no tardaré. O sea que cuando nosotros muchas veces empezamos a desesperarnos y a sentirnos como atribulados, es cuando Dios empieza a trabajar. Y Él le dice, no tardaré. Paciencia, paciencia. Nosotros muchas veces queremos correr porque ya Dios nos dio la visión. Pero muchas veces necesitamos lavarnos para poder ver y esperar con paciencia. Así es. Para ver la visión. O sea, si no hay una visión, ¿cómo vamos a ver la mano de Dios? Así es. ¿Cómo vamos a esperar algo de Dios? Dios tiene que abrirnos los ojos muchas veces para que nosotros podamos agarrar la visión. Hay gente que está estancada espiritualmente porque no tiene una visión. No ha llegado todavía a comprender la visión y los propósitos de Dios. Así es. Necesitamos abrir nuestros ojos. Necesitamos que Dios toque nuestra visión, nuestra vista, nuestros ojos. Que seamos lavados para poder ver la visión de Dios, los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno, yo he comprendido, hermana Elena, que cada uno de nosotros hemos sido llamados para nuevas cosas, para cosas diferentes. Cada uno de nosotros no es una persona inútil que no tiene ningún servicio, ningún resultado. Cada uno de nosotros tiene algo que dar. es. Y Dios nos ha llamado por eso, porque Él ha puesto visiones en cada uno de nosotros. Así es. Entonces necesitamos ir por ella, confiar en ella y esperar en ella. Aferrarnos a la visión y a lo que Dios nos ha dado que sigamos. Así es. Así que yo pienso en mí que necesitamos fe, necesitamos paciencia y sobre todo una visión. Amén, amén, así es. Aleluya. Así es. Es muy importante el tema, hermano Norma, que tú estabas tocando. ¿Qué pasa? Que muchas veces perdemos nuestra visión porque no tenemos la paciencia. Ya Dios declaró la palabra en nuestra vida. Así es. Nosotros esperamos que Dios haga conforme a lo que Él dijo, porque cuando conocemos a Dios, sabemos que Dios es un Dios poderoso. Amén. Que Él cuando te dice que va a hacer algo contigo, Él lo va a hacer. Amén. Y cuando lo declara sobre tu vida es porque ya lo hizo. Amén. En el ámbito espiritual, ¿me Así es, entiendes? amén. Pero muchas veces no tenemos la paciencia y queremos correr por delante de la palabra que Dios se nos ha dado. Pero Así es es. importante estar atento primeramente a la voz y a la dirección de Dios. Cuando se nos es declarada la visión, cuando se nos es declarado el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, tenemos que estar primeramente sometidos a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos la voz de Dios? ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? En la intimidad. Así Muchas veces queremos un llamado, muchas veces queremos atraer multitudes a Cristo, pero no estamos pagando un precio en la intimidad. Así es, amén. Y un hombre de Dios que ha sido llamado con una visión y un propósito tiene que ser un hombre que esté dispuesto primeramente a pagar el precio del Evangelio. Amén. ¿Qué es el precio del Evangelio? Que muchas veces te van a calumniar, que muchas veces te van a criticar, y usted tiene que bajar la cabeza como siervo y decir, perdónalo, papá, yo decido amarlo. Amén. Eso es tener una visión amplia. Visión de Dios es que cuando vienen tiempos de sequedad a tu vida, tú sabes que el lugar secreto es a donde tú tienes que ir a buscar la presencia de Dios. Muchas veces queremos mover multitudes, pero no estamos dispuestos ni a tan siquiera orar una hora de oración. Así no se puede, mi hermano, ¿me Así entiendes? es, amén. Así no se puede. Muchas veces tenemos la visión de Dios en nuestras vidas, pero muchas veces no se nos puede decir nada porque nos ofendemos. Entonces, ¿dónde está el carácter del Hijo de Amén, Dios? aleluya. ¿Me entiendes?
Y hay cosas que tenemos que conocer y estar claro en cuanto a la visión y al propósito de Dios en nuestras vidas. Dios te va a llamar, Dios lo va a hacer.